Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y qué gusto que pueda conectarse un jueves más donde estamos seguros que el tema de hoy va a ser de bendición. Como ya lo ve ahí en los títulos, es un tema que puede interesarle no solo a usted, sino a algún familiar o amistad. Por eso le invito, por favor, a que pueda compartir este video. Para conversar sobre el tema de hoy me acompaña nuestra hermana Cris. Cris, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya ven, es una mujer de muchas palabras, ¿verdad? Prepárese que vamos a hablar mínimo 2 horas. Por favor, ayúdenos a seguir haciendo iglesia en línea, compartiendo y dándole me gusta. Cris, creo que me gustaría que pudiéramos conversar sobre la importancia de la vida espiritual en este tiempo, ¿verdad? Donde estamos rodeados de tantas cosas que pueden desviarnos o que pueden hacernos pensar o creer que ya no es tan importante la vida espiritual, que ya no es tan importante. Antes no necesitabas ser tan religioso, ¿verdad? Para ir todos los domingos a la iglesia. O sea, sabías, desde una cultura familiar, sabías que tenías que ir a la iglesia. No importa si eras cristiano, católico, de cualquier religión, pero sabías que el domingo con la familia se iba a la iglesia. Y creo que desde hace varios años para acá se ha perdido y el día de hoy a veces vemos papás sin hijos en la iglesia, hijos sin papá en la iglesia, ¿verdad? O un joven que va solito y sus hermanos no lo acompañan, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se le está perdiendo esta parte de lo importante que es la vida espiritual. Algunas personas hasta están teniendo la necesidad de una vida espiritual, pero están queriendo, ¿verdad?, encontrar como que una conexión, no sé cómo llamarlo, a través de un montón de prácticas que han aparecido en estos tiempos, desde hace varios años, ¿verdad?, para acá, queriendo como que similar lo que es tener una verdadera vida espiritual con el Señor. ¿Por qué es tan importante la vida espiritual, valga la redundancia, en la vida de cualquier persona? La vida espiritual es clave, aún desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de estudiar la mente, estudiar el éxito, estudiar la plenitud emocional de las personas. Se ha descubierto, esto en realidad no solamente es una especulación o desde el punto de vista religioso, tiene que ver con que nosotros estamos estimulando a la gente a buscar a Dios. Hay estudios claros donde dicen que la plenitud, que la salud emocional tiene que ver con una buena base espiritual. Como lo mencionabas, independientemente de la religión, hablándolo así, la persona que tiene esa tendencia a buscar a Dios es una persona que tiene un índice más grande a salud, un índice más grande a bienestar económico, a plenitud familiar. Y precisamente ese es el punto. Yo creo que ahorita estamos viviendo como sociedad, una sociedad donde nos estamos automatizando de muchas formas, donde estamos teniendo aparentemente tanto acceso a tanta comunicación. Y yo diría que ese es el punto de lo que hoy en día nos está pasando. Estamos teniendo una juventud, estamos teniendo una sociedad donde el ser humano está buscando más el éxito en el desarrollo, en el autoconocimiento, en la parte de centrarse el ser humano como el centro del bienestar, el centro del éxito, el centro de las respuestas que como seres humanos pudiéramos tener. Y entonces lo que estamos teniendo es una sociedad que se está autosaboteando a sí mismo. A pesar de tener tantos recursos, llega el momento donde el ser humano, al colocarse como el centro de todo, el ser humano se cansa, el ser humano se equivoca, el ser humano no siempre está al 100, porque el ser humano no tiene la capacidad de ser creador ni sustentador de nada. Entonces estamos llegando a un punto donde estamos fracasando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuestiones como la depresión, cuestiones como la falta de identidad, como el vacío existencial siguen aumentando. Aunque tengamos herramientas eléctricas, digitales, aunque tengamos acceso a tantas cosas, el problema es el mismo. Las personas se siguen sintiendo vacías. ¿Por qué? Por esa falta de ausencia ¿Consideras espiritual. entonces que muchas de las enfermedades que están apareciendo mentales o en el alma tienen que ver porque el ser interior de la persona está desconectado de una vida espiritual? Decías ahorita al inicio, ¿no?, que la mente
bueno, así lo entiendo, que la mente funciona mejor cuando la mente de esa persona tiene una vida espiritual. Pero si la persona no tiene una vida espiritual, entonces su mente le va a costar, decías, lograr éxito en cualquier área, ¿no? Es importante entonces entender, nuestro cuerpo está formado, o nuestro ser, ¿verdad? Por cuerpo, alma y espíritu. Y mencionabas ahorita sobre que la vida espiritual no es tener una vida religiosa, porque puedes tener una vida religiosa, si, la palabra religión es repetir y hacer lo mismo, ¿no? Puedes tener una vida religiosa y no estar teniendo una vida espiritual. Entonces, habla un poquito más sobre eso, sobre la falta, ¿verdad? La falta de una vida espiritual, como que cuáles serían las consecuencias de no tener una vida espiritual fuerte, sana, o negarla, decir, pues yo no busco nada de lo espiritual, ¿verdad? Como cuáles serían las consecuencias para poder identificarlas, porque a lo mejor alguien está teniendo esas consecuencias y se lo atribuye a algo médico, se lo atribuye a algo generacional, sin darse cuenta que lo que necesita es empezar a tener, no una vida espiritual más fuerte. Yo creo que hace algunos años pasamos como seres humanos, como todos los seres de la tierra, pasamos por un tiempo de prueba, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasaron a través de la pandemia, a través de todas estas cuestiones, yo diría que como iglesia deberíamos de ser también frontales nosotros mismos. A veces es fácil decir, porque las estadísticas lo señalan. Se recuperaron las ventas, la gente volvió a los cines, volvió a los teatros, volvió a los centros comerciales, las personas volvieron a volar, pero muchas personas no volvieron a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo diría que como pueblo de Dios tendríamos que ser más sabios, más fríos y aún exponernos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al final es Él el que evalúa. Si la presencia de Dios hubiera estado tanto como pensamos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, Jesús mismo lo decía, si yo fuera levantado sobre el mundo, de verdad que los atraería hacia mí, porque la presencia, la esencia, la persona de Jesús es gloriosa, es hermosa, es irresistible, la misma palabra lo dice, la gracia irresistible. Si verdaderamente Jesús estuviera en nuestros cultos como debería de haber estado, inevitablemente la gente hubiera regresado. Porque la gente, por ahí hay un dicho que dice, ¿no? La gente vuelve al lugar a donde fue feliz. Porque todo funcionó, pero aparentemente las iglesias no se recuperaron. Al contrario, hubieron pastores que fallecieron, hubieron ministerios que se cerraron, hubieron iglesias que se dividieron. Si pudiéramos evaluar, hablando de estructuras y hablando de instituciones, ¿qué fue lo que más raspada salió de todo este tiempo que estuvimos desconectados como sociedad? Dejamos de hacer comunidad como iglesia. ¿Qué fue lo que más salió raspado? ¿Qué fue lo que más salió mermado? Yo diría que serían las instituciones religiosas. Esto tiene que ver con un tiempo también escatológico, lo entendemos, estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo donde las huestes espirituales se están moviendo, los cielos se están moviendo, la tierra se está moviendo, hay muchos cambios, hay mucha presión, hay mucho movimiento. También hay mucho entumecimiento espiritual. Definitivamente esto tiene que ver con los tiempos escatológicos que estamos viviendo, pero también creo que es un tiempo de confrontación también para la iglesia, porque si estuviéramos tan conectados con Dios como pensamos, tuviéramos una membresía diferente, hablando de religión, ¿no? La religión no nos alcanza para conectarnos con Dios. Necesitamos una vida espiritual. Una vida espiritual es una verdadera relación de intimidad. Es entender el por qué hacemos las cosas. Porque no forzosamente le estamos tirando a la religión. Le estamos tirando... Para mí, hablar de religión también es hacer cosas que nos acercan a Dios. Pero cuando solamente haces las cosas que te acercan a Dios sin Dios, pierden el sentido. Pero si haces las cosas que te acercan a Dios, como ir al culto, como ir a la célula, como interceder, como ayunar, como ir a tiempos de guerra espiritual, o sea, esas herramientas son buenas, pero cuando se vuelven insuficientes, cuando dejamos atrás la convicción, dejamos atrás el entendimiento, dejamos atrás la fe, y solamente lo hacemos por
cumplir por llenar estadísticas o porque mi líder no me regañe o por la apariencia. No, eso no nos alcanza a tener una vida espiritual exitosa. Decías ahorita, ¿no? La importancia de hablar sobre la vida espiritual de una manera muy directa con las personas. Hace unos días escuchaba un pastor que decía, hermanos, hoy está costando mucho, dice, ser pastor en un mundo con gente tan sensible sobre diferentes temas. Hoy la gente quiere que les hables la verdad, pero quiere que les pongas un colchón, dice. Entonces, para que si la verdad los tira, no se golpeen, no se lastimen, que la verdad no les lastime, no les hiera, sino que queden, caigan suavecito, que les suavicemos las cosas. Entonces él decía, yo no creo que eso sea lo que necesitamos en este tiempo, sino que en este tiempo necesitamos exactamente hablar las cosas, ¿verdad? De manera como deben de ser, aunque esto incomode. Hace tiempo, ¿verdad? Un pequeño grupo de personas empezó a quejarse de que eran perseguidos, de que eran maltratados, de que querían que la sociedad los aceptara. Dice, pero ese mensaje se ha repetido tanto que ahora la sociedad también está, entre comillas, dice él, ¿verdad? También está pidiendo eso mismo, que quieren ahora que las iglesias, ¿verdad? Que los predicadores, que cualquier persona que tiene autoridad, ya no use la autoridad de manera correcta, sino de manera que les convenga, de manera conveniente, no para el que ejerce la autoridad, sino para el que la recibe. Entonces, si a mí me conviene esto, te quiero escuchar, si no me conviene, no. Y entonces empezamos a poner etiquetas, ¿verdad? De que no me acerco a ti. Yo considero que la vida espiritual en nosotros debe de ser más importante de lo que nosotros mismos pensamos. Quiero contarte algo, ¿no? ¿Verdad? Una analogía. Si yo construyo una casa, lo que más me va a costar van a ser sus cimientos. Lo primero de cualquier construcción son sus cimientos. Y muchas veces solo yo los voy a ver. Solo yo sé qué hay abajo de la casa. Después le voy a poner a esa casa, ¿verdad? Todas sus paredes, sus columnas que la van a sostener, su techo, sus divisiones. Y después de eso le voy a dar el acabado y la voy a amueblar. Entonces creo que los cimientos es el espíritu, que es lo primero que se crea de nosotros. ¿Verdad? Que todo lo demás, paredes y columnas, viene siendo nuestra alma. Y todo lo que embellece es el cuerpo. Entonces, ¿quién es el que le va a dar valor a esa casa por sus cimientos? Solo el que los construyó, el que estuvo ahí trabajando. Los demás le dan valor a la casa por cómo se ve, por lo que tenga dentro. ¿Verdad? Entran y dicen, ay, está todo vacío, aquí no hay muebles. Y piensan que ese es el valor. Entonces, ¿qué es lo primero que se construyó de nosotros? Nuestro espíritu, ¿verdad? Y después nuestra alma y después nuestro cuerpo. Entonces, a veces nos cuesta darle valor al espíritu, le damos mucho valor al cuerpo o le damos mucho valor al alma, cualquiera de los dos, y tratamos de ignorar nuestra vida espiritual. ¿Cómo poder comenzar una vida espiritual, Cris? Yo diría que principalmente, como tú lo mencionabas en el ejemplo, la persona que se le da la oportunidad de construir una casa se le da una visión. Y eso es algo que proviene del cielo. Lo que tú me estabas narrando, yo me imaginaba hablando de pastores. Tú estabas hablando de casas. Yo sé que también en el sentido de, obviamente estamos hablando de cuestiones espirituales, pero yo me imaginaba pastores. Pastores que desde el momento en que somos llamados, desde el momento en el que recibimos una visión, que pertenecemos a una cobertura, queremos algo. Queremos éxito, queremos multitudes, queremos templos grandes, queremos likes, queremos ser conocidos, o queremos edificar el reino. Cuando tú hablabas de ese tipo de personas que se están dando muchísimo y sobre todo por desgracia dentro del cuerpo de Cristo, personas que quieren solamente lo bonito de Dios, ¿no? Está complicado porque la misma palabra habla, por ejemplo, acerca de cuando comían la Pascua, por ejemplo, ¿no? No solamente era comer los alimentos en ese momento, sino que esos alimentos también había un momento donde ellos comían hierbas amargas.
O sea, el evangelio inherentemente, así como viene la eternidad, así como viene la bendición, vienen promesas de sanidad, también vienen el hecho de decir Lucas, ¿no? Lo dice la escritura, cada uno tome su cruz cada día y sígame. O sea, inherentemente al evangelio, a la buena noticia, también viene un precio que pagar, también viene algo a lo cual a lo mejor tienes que renunciar o a lo mejor a lo cual tú vas a dejar de ser tan aceptado, tan amado, tan seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber gente que no le va a gustar. Entonces tú puedes optar por tener un evangelio lo más puro posible, lo más enfocado a edificar el reino, aunque las palabras a veces son duras, o más hacia lo cómodo, más hacia lo digerible, más hacia el show, ¿no? Entonces, tiene que ver con la esencia de aquel que recibe la visión, que es de dónde salen las iglesias. Si las iglesias desde el principio salen con un sentido de querer lograr el éxito, de querer lograr la aceptación, de querer lograr el agradarle, vamos a tener iglesias llenas de este tipo de personas. Pero también habrán iglesias donde a lo mejor dicen, aunque no seamos muchos, aunque no seamos tan elegantes, aunque no seamos tan conocidos, que nuestra voz sea conocida o sea escuchada en el cielo, que nuestras peticiones sean oídas por el Señor. Entonces somos gente que verdaderamente está escogiendo, la Biblia lo dice, el camino angosto o el camino que es ancho. ¿De dónde nace? Del tipo de espíritu que estamos decidiendo tomar para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestras iglesias. El Espíritu Santo o literalmente el espíritu del anticristo, porque es aquel que se opone a Cristo. Es tremendo. Hablando de eso, la vida en el espíritu trae libertad. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que está en el espíritu vive en libertad. ¿Libertad de qué crees? Libertad, yo diría que de este sistema, primero que nada, ¿no? Jesús decía, ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Perdón, pero también en esa parte me gustaría si puedes mencionar cómo me doy cuenta de que tengo una esclavitud espiritual, porque a veces hay personas que ya nacieron, ¿verdad?, en esa condición, que es común o es normal, o nacen en un lugar donde todos estamos atados, ¿verdad? Esto, y entonces para él es familiar este sentir, ¿verdad? De esclavitud, y no lo ven como algo malo, o puede ser que sea una práctica, ¿verdad? Una práctica de andar alineando energía, chakras y no sé qué tanta cosa, de las ramas o de la manera como lo hagan, y entonces pienso que de verdad esto es mi vida espiritual, sin saber qué es esto lo que en realidad me está atando. Entonces, ¿cómo sabría también si tengo una esclavitud espiritual? Y vuelvo a repetir, desde el punto que de qué nos hace libre el espíritu. Yo diría que hay dos características principales que nos van a decir qué tan libres somos y qué tanto estamos o no estamos viviendo en el mundo. El punto número uno sería el centro es Cristo. El centro de mi bienestar es Cristo. El centro de mi vida es Cristo, no yo. Porque cuando hablamos de cuestiones, como decías, hay muchos términos ahorita, gestión emocional, acomodar la energía, y es de verdad que es lamentable, muchísimos cristianos están envueltos en cuestiones gnósticas, donde la sanidad del hombre es el hombre mismo, el autoconocimiento. Todo lo que tenga que ver con autoconocimiento es humanismo, es satanismo disfrazado, ¿sí? El cristianismo es Cristo es el centro. Es por eso que el primer punto para mí sería eso, Cristo en todo. Todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para edificar el reino. Todo lo que damos lo damos de corazón y lo damos viendo al Señor. O sea, pero te refieres a que si en mi vida Cristo no es el centro, o sea, esa es una señal de que hay Totalmente. esclavitud espiritual. Así es. Correcto. Y la otra parte sería lo que tiene que ver con tener el gozo. Cuando tú tienes el gozo,
Cuando para ti Cristo es el centro de todo, no dependes ya de las circunstancias. Por ejemplo, bueno, voy a tener la oportunidad, abriendo un poquito mi corazón, acerca del proceso que estoy pasando un proceso yo no digo un proceso de enfermedad, sino un proceso de sanidad, ¿verdad? Amén. Donde cada vez que hago cosas me van acercando más a esa sanidad. Y hace algunos días he estado teniendo sesiones de radioterapia. En realidad la radioterapia es unos 20-25 minutos estar en una cámara enorme donde hay láseres con radiación que literalmente están dirigidos a ciertas partes de tu cuerpo. Y en ese momento no hay dolor, en realidad. Muchas veces después viene la incomodidad, las náuseas, el ardor, el dolor en los huesos. Pero obviamente estar en ese lugar no es nada sencillo. Y el estar en ese lugar y estar alabando a Dios es una cosa. Hay veces que yo estoy ahí y yo me río, ¿no? Y yo creo que los radiólogos, porque también ven mi imagen, ¿no? Y dirán, ¿esta de qué se ríe o qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo me río porque yo digo, Señor, hay gente en este lugar que te está alabando. Señor, hay gente en este lugar que te está exaltando. Y estoy yo ahí y me están radiando y yo estoy cantando. Y a veces me está doliendo y yo estoy ahí, ¿no? Y tengo náuseas y estoy ahí, estoy exaltando en nombre de Dios. Y empiezo a dar vueltas alrededor del hospital y empiezo a orar por los enfermos y empiezo a orar por los doctores, por los enfermeros, por la gente que está a mi alrededor. Y me imagino en un lugar como un hospital, que es un lugar de lamento, un lugar de malas noticias, un lugar donde hay mucho dolor, un lugar donde inclusive cuando tú le hablas a otros de Dios, la gente voltea a verte molesta. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios se supone que es de bienestar. ¿Y por qué si estamos en un lugar donde el cáncer implica dolor y muerte, por qué me vienes a hablar de un Dios de amor? Porque ahí también Dios se manifiesta. Y es cuando entiendes que aunque estés pasando por circunstancias difíciles, Cristo sigue siendo el centro de todo. Entonces yo creo que es ahí cuando verdaderamente entiendes tu victoria, porque es ahí cuando te ríes. Y no digo que no te duela y no digo que tampoco siempre me estoy riendo, porque también tengo momentos de desánimo, también tengo momentos donde me puedo derrumbar, pero en medio de todo eso siempre veo a Dios y cada vez me doy cuenta que el sistema menos poder tiene de mí y que Cristo más poder es el que tiene de mí, porque es al que le das tu lugar. Entonces, si Cristo es el centro de tu vida y si entiendes que el gozo, la plenitud está en Cristo, yo diría que es cuando te das cuenta que estás teniendo una vida espiritual. Es tremendo eso. Fíjate que hace unos días pensaba en lo siguiente. ¿Por qué los primeros cristianos les era más fácil dar frutos espirituales y a los cristianos de este tiempo les cuesta más? Imagínate que estás escuchando una enseñanza de Jesús donde dice, yo soy la vid y tú eres un pámpano, una rama, y tienes que dar fruto. Y si no das fruto, eres echado al fuego. Entonces, con ese sentir, para ellos no era opcional. Para ellos decían, el mensaje de Jesús fue claro. No lo veían como un mensaje amenazante, lo veían como una consecuencia natural de no dar fruto. Exactamente. Entonces, con eso en su corazón, en su mente, ¿verdad? Dicen, ahora el Espíritu Santo viene y tenemos que dar fruto, ¿verdad? Y no lo, insisto, entonces no lo ven como que, sí, pues que los frutos lo tenga la hermana que ora, que los frutos lo tenga el pastor, que los frutos lo tengan los demás. Yo solo tengo necesidades. Yo solo tengo necesidades. A mí, yo solo vengo aquí para que me oren, solo tengo necesidades. Pero que los frutos los tengan los demás y díganme dónde y yo voy y me alimento de esos frutos. Y antes, no, la gente sentía la necesidad, ¿verdad?, de dar fruto. ¿Por qué es importante el fruto espiritual? Yo diría que es el resultado de saber si estamos sembrando o no bien, de la manera correcta. Perdón, es que me faltó añadirle algo a esta parte, porque, insisto, conectaba un montón de versos. Y después me quedé pensando en la parábola de Jesús, cuando él dice que hay una tierra donde el sembrador pone la semilla, pero que la semilla es robada por las aves y que no hay semilla, ¿verdad? No hay semilla ahí.
Y entonces yo me quedaba a pensar, decía, ¿cuánta gente está cuidando tierra sin semilla? ¿Cuánta gente piensa de verdad que hay semilla? Está pensando, esperando que algo le dé fruto, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces no tienen la palabra, no la buscan, no la meditan, no la hacen parte de su vida, no la practican. Tienen la tierra, tienen el corazón y están cuidando el corazón, como decías tú, a través de un montón de cosas, a través del yoga, de la meditación, de un montón de cosas. Cuidan su corazón esperando que algún día salga un fruto cuando no hay semilla. Si no hay semilla, no puede haber fruto. Entonces, hilaba todos estos, ¿verdad? Estos versos y vuelvo a repetir, ¿verdad? La importancia del fruto en nuestra vida. Es El fruto algo espiritual. como reflexivo, ¿no? Estamos hablando de fruto, hablando de, imaginémonos un racimo de uvas, ¿no? Estamos hablando de las uvas, pero la misma palabra nos vuelve hacia atrás, como tú lo comentas, ¿no? ¿Por qué estás ahí en tu sed añorando las uvas cuando no te has dado cuenta que ni siquiera la semilla que estás plantando es la correcta? Y eso en cierta forma como que también el Señor nos confronta, porque a veces como líderes o como pastores o como gente llamada por Dios, estamos viendo tanto hacia el cambio de la gente, exigirle el cambio a la gente, cuando el Señor nos dice es que, ¿cómo vas a exigirle el cambio a la gente si ni siquiera tú estás teniendo esa buena semilla? Y eso nos lleva a nosotros. Si de alguna forma nos sentimos llamados, si de alguna forma nos sentimos personas que hemos sido establecidas para cuidar el fruto, para tener no vamos a decir posición, sino función dentro del reino, somos confrontados. ¿Qué tanto tenemos o no tenemos de Dios? Aunque nos cueste más tiempo, a veces como llamados de Dios, tenemos prisa por el crecimiento, tenemos prisa por tener la evidencia de que Dios está con nosotros, cuando nos deberíamos de ir más despacio y tener bien claro el cimiento y tener bien claro ese propósito y de qué nos sirven las multitudes si no estamos verdaderamente haciendo discípulos, no solamente creyentes, no solamente simpatizantes, sino discípulos. En esta parte que mencionas, ¿no? De ir atrás y ver la importancia de la semilla. Yo he enseñado esto y pienso esto. Yo he dicho, si escoges la semilla, ya escogiste todo lo demás. Entonces, si tú escoges una semilla de un fruto que se tarda el árbol, ¿verdad? Tú dices, no quiero un árbol tan grande, pero escoges una semilla de un árbol grande. Dices, quiero un árbol grande, pero escoges una semilla de un árbol que crece chiquito. Luego, ¿verdad? Ese árbol se tarda 6 meses en dar fruto, se tarda 8 meses, se tarda 1 año. Pero tú escoges, ¿verdad? Algo de 2 o de 3 años, porque hay árboles que se tardan más años en dar fruto. Y luego, insisto, ¿verdad? Tú quieres una naranja, pero escoges semillas de sandía. O sea, creo que cuando escoges la semilla, cuando decides cuál es la semilla, ya estás automáticamente escogiendo todo lo demás. El problema es exactamente el proceso, el tiempo, todo lo que va a generar, los cuidados, todo, hasta después de cosechar el fruto, ¿qué se va a hacer también con lo que queda? Porque hay, ¿no? Pensémoslo en el maíz. Una vez que cosechas el maíz, no puedes dejar ahí, ¿verdad? La planta, tienes que arrancarla, todo eso tienes que limpiar otra vez la tierra. Pero si tú escoges una semilla de naranja o de limón, lo siembras y ahí dejas el árbol, ahí dejas la planta, porque en su siguiente temporada ahora solo necesita cuidados y otra vez te va a volver a dar fruto. Entonces creo que cuando escoges la semilla, automáticamente escoges todo lo demás. Escoges, ¿verdad?, los tiempos, los procesos, escoges el fruto y escoges también qué va a pasar después de una vez cosechado el fruto. Por eso creo que es importante entender esto del fruto espiritual en nuestra vida también. Al escoger, ¿verdad?, una vida espiritual, entonces al escoger esa semilla, estás escogiendo automáticamente todo lo demás. Y como tú dices, ¿no?
ya sea que tengas que tomar una cruz pesada, que tengas que pasar un tiempo de enfermedad, que tengas que pasar un tiempo donde todo sale bien, que tengas que pasar, depende mucho también de los frutos que escojas, ¿verdad? Y a veces queremos escoger frutos haciendo trampas, con mentiras, con engaños, pero queremos que los frutos espirituales se den. Dice el apóstol Pablo que hay una guerra espiritual sucediendo alrededor nuestro. ¿Qué es una guerra espiritual, Cris? ¿Cuál es la guerra espiritual a la que pasa alrededor nuestro? Para todos es la misma guerra. Todos estamos batallando con lo mismo. Tenemos diferentes campos de guerra. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una guerra espiritual y qué debo de hacer? Yo creo que depende ahí, cuando hablamos de guerra espiritual, la misma escritura nos va a llevar a niveles, ¿no? Por ejemplo, en Efesios, a niveles. Niveles de autoridad, por ejemplo, ¿no? Hablamos de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tienen diferente rango, diferentes posiciones. Hablando de lo espiritual, de las tinieblas, lo mismo también pasa, ¿no? Principados, potestades, huestes de maldad. Y entonces tú me preguntabas, ¿cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de guerra espiritual? Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferente propósito. Es como yo recuerdo cuando empezaba mi vida cristiana, mi pastor nos hablaba mucho acerca de los gigantes. Cada uno, conforme vas subiendo su nivel, te vas enfrentando con diferentes tipos de gigantes. ¿Por qué? Porque tu crecimiento espiritual va siendo diferente. Y también no, si tu llamado, la visión que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti es grande, es un llamado a lo mejor internacional o es un llamado para generar a sí mismo líderes, siervos, vas a tener también un confrontamiento diferente. A lo mejor a personas que han sido llamadas a ser, digo, como congregantes, y no lo menosprecio porque delante del Señor todos somos hijos de Dios, pero sí en función. Yo creo que es necesario que si tu función ministerialmente va a ser de mayor impacto, sin duda vas a tener tipos de guerras espirituales diferentes. ¿Por qué? Porque tu preparación espiritual y tu preparación de rendimiento y de fuerza espiritual va a ser diferente por el tipo de retos a los cuales te vas a enfrentar. Principalmente nosotros lo sabemos, tiene que ver con que el mundo es un sistema que está diseñado para distraernos. Hoy en día, más que para atacarnos, está diseñado para robarnos el tiempo, para distraernos, para atraer o aumentar un adormecimiento espiritual, que yo creo que es algo que se está permeando, se está moviendo muy fuertemente. Y esto es sobre todos, no solamente sobre los congregantes, sino también vemos pastores, vemos líderes, durmiendo espiritualmente, distraídos, adormecidos espiritualmente, y nos damos cuenta porque las congregaciones están entrando en grados de apatía, en grados donde la gente no quiere servir, la gente no quiere comprometerse, pero el Espíritu Santo, siempre siendo un fiel administrador de la iglesia, también levanta, también despierta, también inquieta pequeños brotes de avivamiento, donde vemos gente que sale a las calles, gente que va a los hospitales, gente que se enfrenta a persecución, gente que está ganando territorio para Cristo. Entonces, tenemos que estar pendientes cuál es nuestro estado espiritual en ese momento. Cris, me gustaría que termináramos hablando sobre lo tremendo que es tener una vida de adoración para ver, ¿verdad? Creo que el punto más alto de la vida espiritual. Dice los salmos que se entra a la presencia de Dios con alabanza, con adoración. Muchas ocasiones puedes estar en tu casa, fuera de ti está pasando, ¿verdad? Puedes ahorita estar enfrentando una situación muy difícil, muy dolorosa, la pérdida de un familiar, y de repente comienzas a adorar y esa adoración automáticamente te lleva a un lugar de paz. Entonces, no ha cambiado nada alrededor. Sigue todavía la enfermedad, sigue ahí el problema, sigue ahí la falta de economía, siguen los problemas familiares, pero de repente tú te sientes en otro lugar. O sea, la adoración, ¿verdad? Creo que te lleva al punto de vida espiritual más grande.
Es una necesidad urgente para todos adorar a Dios. No importa si estás en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, en la iglesia, en cualquier lugar, pero todos lo que mencionabas ahorita, ¿no? Cómo tú te pones a adorar también ahí en el hospital. Entonces, es una necesidad urgente adorar para mantener nuestra vida espiritual más arriba de todas las cosas espirituales que sí se mueven en un nivel de tinieblas y que tratan de bajarnos a ese nivel, de atraparnos, tratan de contaminarnos, y creo que la adoración nos ayuda a mantenernos, ¿verdad?, arriba de todo esto. Entonces, necesitamos aprender, ¿verdad? Necesitamos, perdón, practicar la adoración espiritual para crecer en lo espiritual. ¿Qué consejos les das a las personas, ya sea que alguien es un adorador, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene tanto complicaciones en esto, la adoración es su pan diario, pero hay gente que le cuesta. Hay gente que muchas veces la adoración no la practica o no la vive porque siente culpa por sus pecados, siente culpa por sus errores. O sea, piensa que como hoy no pequé, entonces hoy soy digno de adorar, pero como hoy pequé, lo que menos quiero saber es de esa guitarra, de ese teclado, de esa música que siempre pongo. Es más, o sea, me siento tan sucio, tan pecador, que voy a ir a escuchar una música mundana que me relaja, que me ayude a entrar en ambiente, ¿verdad? Entonces, y empieza esta lucha. O sea, la gente no lo entiende, no lo sabe, que en realidad es una lucha diaria para que no adores. Porque si diario lograras adorar, nuestra vida espiritual, como lo decías, ¿verdad?, no sería la misma. Estaríamos creciendo. Entonces, ¿cómo ves también ese punto, Cris? Yo diría que una de las expresiones más claras de la adoración es como la expresión que utiliza el profeta Daniel cuando dice en referencia a Dios y dice al Dios en cuya presencia habito, ¿no? Esto se respalda junto con Juan 4, donde el Espíritu Santo mismo dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Es una vida, adorar es una vida. Yo creo que ya estamos entendidos que adorar va más allá de un tiempo de música lenta, adorar va más allá de poder llorar con un canto tranquilo. Adorar es entender verdaderamente que el Espíritu Santo está interesado de estar con nosotros todo el día y que ya sea que estemos en el tráfico, ya sea que estemos lavando trastes, ya sea que estemos cocinando o que estemos en el trabajo, estamos teniendo esa conciencia que Dios está con nosotros, que Dios está al pendiente de nosotros, que Dios está a un llamado, a un canto, a un 5 minutos de orar en lenguas, o sea, Él está ahí, está presente. Es por eso que para mí la adoración, como tú decías, es el resultado de una vida que va a tener frutos. O diríamos al revés, cuando yo adoro, inherentemente voy a tener fruto de manera natural. Amén. Somos, ¿verdad?, más espíritu que alma, somos más espíritu que cuerpo, y creo que Dios también dice en la Biblia que es espíritu y que Él se comunica con nosotros, ¿verdad?, de manera espiritual, y creo que es muy importante el desarrollo de nuestra vida espiritual. Aprendemos mucho, crecemos mucho en la iglesia, pero el crecimiento y fortalecimiento en la vida espiritual también va a tener mucho que ver con lo que hacemos, ¿verdad?, en casa, con lo que hacemos a diario, con las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante eso. Pero bueno, pues Cris, me gustaría preguntarte cuál sería tu conclusión de este tema. Bueno, pues simplemente el poder hacerle la invitación a cada uno de aquellos que se han tomado el tiempo de a lo mejor seguirnos, escuchar un poco de lo que hemos estado hablando. Yo creo que el Espíritu Santo lo que ha traído a nuestro corazón es una búsqueda legítima, que nosotros podamos entender que es una bendición el poder hacer comunidad dentro de la iglesia, es una bendición poder servir dentro de la iglesia, pero lo más importante es que tú que nos estás escuchando puedas entender que el Espíritu Santo te está haciendo un llamado a la intimidad, un llamado a la búsqueda, un llamado a que tú tengas un encuentro, que tú conozcas de corazón, que tú conozcas en verdad quién es y a qué has sido llamado.
Entonces, tú que nos estás escuchando, te invitamos, hemos estado orando por ti, hemos estado orando también porque este programa, estas palabras puedan llegar a las personas correctas. No importa la situación que tú estés pasando, porque muchas veces tenemos ese concepto de pensar que a lo mejor por el hecho de ser cristianos ya no nos va a pasar nada o el Señor está obligado a tenernos así en un camino de rosas. Y la realidad que no es así. Los profetas, nuestro mismo Señor Jesucristo, que tuvo que dar su vida por nosotros. El Evangelio es una buena noticia, es cierto, porque nos habla de vida eterna, pero también nos habla de momentos donde a lo mejor vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de desesperación. El Señor nunca nos ha dicho, yo te voy a quitar esto. No, vamos a pasar por esas cosas, pero lo que el Señor nos ha prometido es, yo voy a estar contigo cuando pases por el desierto, yo voy a estar contigo cuando pases por la necesidad, yo voy a estar contigo cuando pases por la persecución. Y eso nos hace más que vencedores. Entonces, verdaderamente tengamos una respuesta sincera hacia el Señor y aceptemos esta invitación de parte del Espíritu Santo a tener una vida espiritual, una vida que le busca, que le agrade. Amén. Pues a mí me gustaría terminar, ¿verdad? Diciéndoles que dice la Biblia que el que se une a Dios se hace uno con Él, pero que esta unión es a través del Espíritu, de lo espiritual. A eso nos llama. Uno de los principales llamados que el Señor nos hace es a unirnos a Él. Jesús dijo que Él había logrado desarrollar esta unidad, que Él y el Padre eran uno y que ahora Él oraba para que nosotros también aprendiéramos a tener esa unidad. Sigue desarrollando tu vida espiritual, sigue creciendo en tu vida espiritual, ten comunión, ¿verdad?, con personas que han crecido en lo espiritual, ellos tienen mucho que ayudarte. Lamentablemente hay muchas personas que han decidido ya no crecer, ¿verdad? Y la vida espiritual la basan en estar criticando, murmurando, practicando cosas incorrectas. Y cuando te unes a este tipo de creyentes, lo único que haces es detener tu vida espiritual, contaminar tu vida espiritual y esta no crece, ¿verdad? Siempre digo de que si vas a tomar como ejemplo a un cristiano, no tomes como ejemplo al cristiano que se porta mal, no tomes como ejemplo al cristiano, ¿verdad?, que no tiene un buen testimonio, porque muchas veces decimos, es que no voy a la iglesia por él o por ella. Entonces hay muchos creyentes que tienen buen testimonio, que están bien comprometidos en su vida espiritual, en su fe, en su vida cristiana, tómalos a ellos como ejemplo. Pero necesitas crecer en tu vida espiritual y dar frutos espirituales. El Señor me les bendiga, por favor, les pedimos que puedan compartir este tema e invitárselo a todas las personas que puedan. Cris, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.